no es de una cuestión de lucha. O sea, no es la... Cuidado. A ver. Cuidado, Raúl. Yo vengo de Puerto Rico. Muy bien. Y en un primer momento era protesta social. El mensaje de reggaetón era protesta social. Realmente él hizo una cosa magistral. Trajo toda su audiencia mundial de millones y millones de personas que lo siguen y pegó allí, al final del video, un documental sobre la situación colonial de Puerto Rico. Bienvenido, Ramón Grofoel. Estamos aquí en las formas del libro, muy complacidos por tenerte, para que hablemos de algo que quizás es natural en ti, que es hablar de libros o hablar de teorías. Ya hablaremos de la diferencia entre descolonial y decolonial, ¿no? Que en algo tiene que ver con el título de tu libro más reciente, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuál fue la fuente, el manantial que te llevó a todas estas teorías que tú estás promoviendo, discutiendo? Bienvenido a la forma de libros, Ramón. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Para mí fue vital desde bien joven, 14, 15 años, para empezar a la lectura de Marx. O sea, para mí Marx fue un autor que me influyó para toda mi vida. También, ya más tardíamente en mi vida, Immanuel Wallerstein, que es considerado un neomarxista teórico de la teoría del sistema mundo, que él es como un continuador en muchos sentidos de aportaciones de Marx que muchas veces se quedaron allí en los textos y nadie les dio seguimiento. Por ejemplo, la visión de Marx del capitalismo como un sistema mundial y global es algo que Wallerstein agarró esos planteamientos que están en varios textos de Marx y los elabora en lo que se conoce como la teoría del sistema mundo. Entonces, Y esos libros, imagínate, 14, 15 años, es teoría dura, como sí, digamos, es algo así que va para universitarios. sí. Es decir, que te adentraste, pero ¿por qué te animaron primero esos textos? Bueno, porque mira, yo soy de origen puertorriqueño, ¿verdad? Muy bien. Mi mamá es puertorriqueña, pero mi papá es argentino. Entonces, a mí me enviaban a casa de mis familiares argentinos los veranos y eso. Y entonces hubo un tiempo que me enviaron por varios meses y ellos allá me dijeron, mira, te tienes que poner a trabajar. Bien, entonces yo, jovencito, en aquel tiempo tenía como 13, 14 años, pues me fui a trabajar en una curtiembre, una industria de cuero para zapatos. Entonces, eso me cambió la vida. Claro, yo estaba allí trabajando con el proletariado argentino y el proletariado argentino, una cosa muchas veces subestimada o desconocida, era multinacional. Es decir, allí habían guaraníes, aymaras, obreros argentinos de origen italiano, de origen... Entonces era una clase obrera multinacional. Entonces, en aquel momento, para mí era como una experiencia muy, muy fuerte, porque yo trabajaba, yo me acuerdo, yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana para estar allí a las 7, 7 y media, entrábamos a las 8 y salíamos a las 6 de la tarde, porque habían 2 horas de comer al mediodía. Entonces, estábamos 10 horas allí. Y en las horas de comer, claro, yo tenía la oportunidad de hablar con los obreros argentinos. Y yo notaba que, por ejemplo, los guaraníes y los aymaras se reunían acá y los obreros argentinos de origen europeo se reunían por acá. Entonces ahí yo empecé a ver cosas que, bueno, que fueron muy interesantes, de las propias contradicciones al interior de la clase obrera, ¿no? La jerarquía racial ya metida allí en la clase. Claro. Esto lo teorizo yo ahora, así como te lo estoy diciendo. En aquel momento para mí era como, ¿qué está pasando aquí? Claro. Porque estos no se hablan con aquello, yo no entendía. Y claro, la experiencia de trabajar allí, todas esas horas en condiciones muy fuertes, eran unas condiciones de trabajo fuertísimas, lo que se ganaba uno era una miseria. Claro. Pues eso me obligó me cambió la vida, porque claro, eso me obligó a tener que entender qué es esto, qué está pasando aquí. Claro, el autor que me cayó en las manos, porque yo me iba los fines de semana por la avenida Corrientes, Claro. lleno de librerías al lado y lado, puras sí. librerías.
y entonces me encuentro con libros de Marx. Y entonces, y de autores de marxistas del sur global, de Che Guevara, por ejemplo, Mao, diferentes autores del sur global, Kwame Nkrumah, de África. Entonces me compro esos libros y me pongo a leer con 14 años. Y entonces, claro, la experiencia que estaba viviendo, pues estaba allí teorizada, sobre todo por Marx, ¿entiendes? Entonces para mí así fue como yo entré al marxismo. Bueno, hay algunos lectores de Marx en la época de Marx que cuando decían, este hombre describe lo que yo viví en la fábrica. Claro. Es decir, porque además él escribió no para economistas, Marx, sino escribió para los obreros, para los proletarios. Exactamente. Entonces, para mí era como me estaba hablando a mí, lo que me estaba pasando allí. Y eso me sacó de la niñez y me puso en el mundo adulto muy tempranamente en mi vida, porque esa experiencia, pues ya, vamos, la inocencia de niño, claro, eso desapareció con esa experiencia. Claro. Entonces, yo cuando regresé a Puerto Rico, yo me metí en el movimiento socialista independentista de Puerto Rico. O sea, yo desde que llegué a Puerto Rico dije, yo cuando vuelva ya yo no voy a estar. Yo estaba metido en otras cosas como adolescente, niño. Yo todavía no había llegado a la adultez. Y fue esa experiencia la que me llevó a la adultez. Y ahí me metí en el movimiento socialista independentista de Puerto Rico. La explotación te llevó a conocer todas estas teorías. Exacto. Pero ahora bien, tú eres sociólogo, tienes una amplia bibliografía. Este libro que tenemos acá, de la sociología, de la descolonización al nuevo antiimperialismo colonial. Me gustaría que en algún momento, brevemente, me digas la diferencia entre descolonial y decolonial. Pero lo otro que me interesa ahí es esa parte donde tú hablas sobre Frantz Fanon, ¿no? Ese intelectual que al final ha sido olvidado dentro de las academias, sí, y tú lo reivindicas. Sí. ¿Por qué reivindicar a Frantz Fanon? Mira, Frantz Fanon forma parte de toda una tradición de pensamiento que yo he acuñado en escritos que no están aquí, que están escritos en revistas como Tabula Rasa, el número 28 de Tabula Rasa, de marxismos negros, o marxistas negros. Y entonces Frantz Fanon era de Martinica, una isla muy cerca de aquí, pero los grandes marxistas negros del Caribe no tienen idea cómo han influido en el mundo. O sea, es impresionante la influencia de, por ejemplo, Walter Rodney, que ustedes lo tienen de vecino aquí, era un gran marxista que fue asesinado por la CIA aquí en la Guyana británica. Tienes los grandes de la Escuela de Economía Política, que son padres fundadores de la teoría del sistema mundo, reconocido por Wallenstein. Oliver Cox, de Trinidad, negro de Trinidad, intelectual, marxista negro. Eric Williams, también de Trinidad Tobago, marxista negro. Sylvia Wynter, de Jamaica. Beckford, también de Jamaica, que hacen una economía política marxista del sistema mundo desde una mirada de la experiencia de africanos y negros en el sistema mundo. Entonces, donde el tema del racismo no aparece como superestructura, sino como un principio organizador de la división internacional capitalista del trabajo. Entonces hacen unos giros ahí de coloniales impresionantes. Lamentablemente, esos autores son bastante desconocidos en América Latina cuando los tenemos ahí de vecinos. Pero han generado una influencia global impresionante en África, en Estados Unidos, en Europa, por el mundo. Fueron inspiradores de los movimientos de liberación nacional africanos. Aimé Césaire, por ejemplo, Aimé Césaire, que era el maestro de Fanon, en Martinica, también de Martinica, ejerció una influencia impresionante en los movimientos de liberación nacional en África. Bueno, Fanon en particular es uno de esos autores que es tan desconocido que no sabemos que Fanon era un Che Guevara antes del Che Guevara. Exacto. ¿Bien? Porque Fanon, estando en Martinica, se integra, primero se integró en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo, a los batallones que se organizaron desde Argelia y que entraron por Italia hacia el sur de Francia. Bien, él estaba en la lucha contra el fascismo en Europa y estaba como un soldado, metido allí.
contra los nazis. Y luego él va de psiquiatra, porque él luego de la guerra estudió psicología, psicoanálisis. Y entonces hace un libro que fue impresionante, Piel Negra, Máscara Blanca. Entonces, luego de eso, él lo envían, el Imperio francés tenía una política de enviar negros de las Antillas, de las colonias antillanas, sí. Un poco para confundir a los pueblos africanos, porque el mensaje era, si tú te asimilas a los franceses como estos antillanos del Caribe, ustedes van a poder ser como nosotros, y ustedes van a poder salir de la pobreza, el salvajismo, o sea, estas teorías racistas. Entonces usaban negros de las Antillas para ocupar posiciones, incluso hasta gobernadores en las colonias francesas. Una cosa impresionante, una estrategia perversa, porque en el fondo era privilegiar el imperialismo francés, claro, usando un rostro negro de sectores o personas asimiladas a la cultura francesa de las colonias caribeñas. Entonces, como parte de eso, lo envían de director del hospital psiquiátrico de Argelia. Y él, cuando vaya, pues viene como parte de la administración colonial francesa. Y cuando él vaya y se encuentra que todo lo que todas las patologías psicológicas que él estaba enfrentando allí con los pacientes de Argelia, no era otra cosa que una consecuencia de las estructuras de dominación y explotación del imperialismo francés como parte del colonialismo en Argelia. Y él empieza a ver la correlación entre las patologías psicológicas que él veía con la situación de inferioridad racial, el complejo de inferioridad que estaba puesto ahí con el colonialismo francés, todo eso. ¿Y qué hace? Termina renunciando a su posición de director del hospital y se integra a la guerrilla contra Francia, al Frente de Liberación Nacional argelino, contra Francia. Y luego se hace el embajador de la guerrilla por todo África y por el mundo. A él lo enviaban como el embajador, el canciller de Relaciones Exteriores de la guerrilla. Entonces, o sea, vamos, esto es un personaje impresionante. Murió a los 36 años, pero dejó el libro más leído en la historia de la humanidad, que es Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra. Entonces, ese libro es un libro que ha sido traducido a no sé cuántas lenguas y es el libro más leído en la historia de la humanidad. O pareciera que fuera su único libro, de hecho. Pareciera, y no es el único. Él dejó 4 libros. Entonces, el de Piel Negra, Máscara Blanca es un libro seminal, muy importante, sobre todo con el tema del racismo, claro, que es lo que yo trabajo en un capítulo aquí, mostrando las teorías del racismo, usando a Fanon, porque Fanon tiene unas contribuciones enormes en muchos campos de conocimiento, pero sobre todo en el tema del racismo. Entonces, fíjense, este es un hombre que murió a los 36 años. Muy joven, además. Muy joven, y dejó una influencia mundial. La obra de él, que todavía al día de hoy sigue siendo vigente. Por ejemplo, Los Condenados de la Tierra es un libro que tenemos que seguir leyendo, porque está vigente. Piel Negra, Máscara Blanca, eso está vigente, lo que él está planteando ahí. Y él está hablando en Piel Negra, Máscara Blanca, él se mete en las patologías de un sujeto, vamos, de población negra en un mundo blanco, colonial, racista. Y entonces él empieza a ver cómo las patologías que nacen de esa experiencia no corresponden a las patologías de Freud y Lacan. Entonces él muestra cómo las teorías psicoanalíticas de Freud y Lacan no son universales. Entonces es muy decolonial el pensamiento de Frantz Fanon, muy descolonizador en muchos campos. Hay un error, ¿es descolonial o decolonial? Bueno, esto es una discusión y un debate, porque en un momento dado se intentó eliminar la S como una manera de distinguir lo que estamos haciendo hoy en términos descolonizadores de lo que se hizo en el siglo XIX. Y era una manera de hacer eso. Para mí, sinceramente, a mí me es igual si usar la S o no, porque yo creo que lo importante es el contenido. Hay en tu discurso ahora, en tu disertación sobre el tema de la descolonización, ver cómo se veía en el siglo XX
el tema de la colonia, el tema de la independencia, la soberanía inclusive. En esa época empezó toda una literatura que salió a flote. Yo tengo en mis manos un libro que vamos a publicar, a reeditar a nivel internacional, que es de Napoleón Bachino Ponce de León. Te lo voy a obsequiar porque es un tema que me gustaría que lo revisaras y vieras. Se llama Maluco, la novela de los descubridores. Maluco, porque bueno, este es el viaje que hizo Magallanes, ¿no? Consiguieron el estrecho y iban a las islas de las especies. No dice Maluco, entonces uno, cuando yo lo leí, que fue en el 89, 90, premio Casa Las Américas, en el 89, no había internet. Entonces, este nombre Maluco, para nosotros Maluco es algo malo, pero es las islas de las Maulucas, donde son las islas de las especias, ¿no? Que era muy importante para aquella época, para todo el tema de la gastronomía, ¿no? Pues se llama la novela de los descubridores. Y aquí lo interesante es, hoy ser descubridor es algo mal visto, es decir, es un discurso que hoy no calaría, pero en aquella época sí. Pero si te pones a leer la novela, aquí hay un descubrimiento, que esta es la historia de los pobres, de aquellos que hicieron ese trayecto, ese viaje, que fueron hacia la muerte prácticamente, pudieron dejar la vida ahí, pero los que dejaron la vida, cuando regresaron, siguieron siendo pobres. Entonces, hicieron rico a los más ricos y ellos se mantuvieron en la pobreza. Entonces te voy a hacer, para ver si hay algo aquí de colonial y no? que podamos tener alguna disertación de parte tuya. ¿Cómo no? Esto lo publicó El Perro de la Rana. Así. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante el tema, muy interesante. Y El Perro de la Rana publicó un libro tuyo que se llama Feminismo Islámico. Ajá. Es decir, exacto. quería tocar dos temas, ¿no? Porque pareciera, es decir, las personas común y corriente ven como un sistema antifeminista más bien el que se vive con los que tienen la religión del Islam, Sí. ¿no? En cambio, tú abordaste un tema que nos pone en otra visión. Sí. Cuéntanos ¿por qué desarrollaste este tema? Además, viniendo, o sea, todos los textos son de mujeres. Y el compilador, el presentador, un hombre. Sí, sí, sí. Paradójico, ¿no? De hecho, en la introducción yo hago la pregunta, ¿qué hace un hombre latinoamericano y caribeño haciendo de coordinador de un libro de feministas musulmanas islámicas? Entonces, claro, ahí a mí me interesó mucho el tema porque, mira, yo organizo una escuela de Islam y de colonialidad en Granada, en el sur del Estado español, desde hace ya más como 12 años. Anualmente hacemos esta escuela y viene gente de todo el Medio Oriente, de África, de Asia, de muchos lugares del mundo, por eso lo hacemos allí, porque es más cerca, y además en Granada. ¿Por qué Granada? Pues Granada es el primer momento de la expansión colonial europea, es la conquista del Andaluz. Antes de venir a las Américas, conquistaron al Andaluz y los métodos de conquista que usaron allá se los trajeron para acá. Entonces, yo empecé a ver allí la relación entre la conquista de la civilización musulmana en el sur de Europa y la conquista de las Américas. Entonces empecé a ver cómo nosotros estamos unidos en una historia y cómo el sistema mundial nos ha separado de tal manera que nosotros en América Latina no nos damos cuenta cuánto tenemos de influencia, no solamente cultural, no solamente en nuestra lengua del árabe, no solamente en la arquitectura. Mira, tenemos una influencia enorme de los pueblos musulmanes y sin embargo lo tenemos como totalmente invisibilizado. Entonces, ¿por qué me interesé en esto? Porque empecé a ver, haciendo esa escuela, yo invité a varias de las grandes feministas del mundo musulmán a esa escuela y me quedé con la boca abierta, porque me di cuenta, en primer lugar, los prejuicios que nosotros tenemos por pura ignorancia, desconocimiento y por eurocentrismo, porque después de todo nosotros estamos educados
con mitología eurocéntrica y nosotros la repetimos para adelante como si nada, como si fuera sentido común. Y me di cuenta cómo estas mujeres son unas sabias, o sea, son unas mujeres, mira, para hacer feminismo islámico, tú tienes que conocer profundamente el Corán, tienes que conocer la etimología de las palabras del árabe, tienes que conocer la historia de los hadices, tienes que conocer la historia de cada revelación del Corán, tienes que saber y dominar la etimología del árabe para poder luego debatir dentro de la propia tradición de lecturas patriarcales de esa tradición. Entonces, son unas mujeres muy sabias. Además de que tienen que tener un conocimiento profundo de la historia colonial, de la historia de los imperialismos occidentales en sus países, del feminismo blanco occidental, muy imperial, muy colonial. O sea, ellas están en medio de un debate en diferentes direcciones contra las feministas blancas occidentales, que son muy colonialistas y muy racistas, ¿bien? Contra el patriarcado dentro de la propia tradición musulmana, contra los imperios occidentales. Son unas mujeres de una sabiduría y de una erudición impresionante. Claro, ahí me meto en difundir eso por América Latina para que en América Latina se conozca de que hay una tradición de feministas musulmanas y las diferentes visiones que nacen de ahí, porque muchos de esos debates pueden nutrir nuestros debates también. Así y es. pueden nutrir los debates también al interior de los feminismos en América Latina. Generalmente se confunde las instituciones con la religión, con la fe. Sí. Vemos que la fe muchas veces es confundida y que es parte de la colonización, ¿no? Que nos ven se ve como si fuera un tema que es de subyugación. Sí. Pero aquí, en nuestro pueblo originario, también había fe. Entonces no es un asunto de colonialismo o no. Que nos impusieron una religión, es cierto. Sí. Es cierto, y es lo hegemónico de esas religiones, ¿no? Sí. Pero vemos que hay muchas religiones que han entrado en otros pueblos, por ejemplo, en el pueblo negro, ¿no? Que ha asumido el musulmán, ¿no? Que ha asumido con mucha fe toda. O sea, tenemos a Kazukle, que se cambió el nombre a Mohamed Ali, ¿no? Sí. Bueno, lo explica de alguna manera también entre marxismo, religión, Cendric Robinson, ¿no? Con su Sí. libro Marxismo Negro. Sí. Lo explica Malcolm X, Sí. ¿no? Tenemos muchas combinaciones dentro de esto que muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué es lo colonial? ¿Qué es lo decolonial? Sí. ¿Cómo nos descolonizamos? Sí. Es decir, ¿qué es lo propio? Sí. La otra vez yo estaba hablando con un intelectual y yo le decía algo sobre la raza cósmica, ¿no? Y me decía, bueno, pero es que eso tiene que ver con el mestizaje y no está bien visto. Entonces, pero si todos somos mestizos, Sí. o no lo somos. Sí. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia en el caso del mestizaje entre ser mestizo en términos biológicos, todos somos mestizos, eso Claro. no hay dudas de eso, no hay pureza de raza. Así es. Eso es un mito del eurocentrismo y del racismo, de la supremacía blanca. Eso es una cosa. Otra cosa es la ideología, cómo se usa la ideología del mestizaje en América Latina, que se ha usado históricamente por las élites blancas criollas para ocultar las relaciones de dominación racial y decir, mira, aquí todos somos iguales, pues aquí todos somos mestizos y ya. Cuando realmente, como me decía una feminista negra de Brasil, Ángela Figueiredo, que siempre me decía, sí, somos mestizos, pero hay unos mestizos con piel clara y unos con piel oscura. Entonces, vamos, somos todos mestizos, pero un momento, porque aquí sigue habiendo jerarquía racial. Entonces, Claro. como una manera de desmistificar la ideología del mestizaje de los estados blancos criollos en América Latina, la ideología del mestizaje ha estado ahí en todas partes, eso no ha desaparecido. Entonces hay que distinguir entre el mestizaje biológico, de que aquí nadie es puro racialmente, aquí somos, vamos, yo tengo las Naciones Unidas en mi sangre, yo tengo de todo. Entonces, y más cuando venimos del Caribe, ¿no? Claro. Entonces, pero otra cosa es el uso ideológico de la ideología del mestizaje. Eso es otra cosa. El tema es que en Estados Unidos,
porque eran mayoría demográfica, ellos nunca tuvieron que hacer concesiones para dominar a los sectores considerados racialmente inferiores. En cambio, en América Latina, la élite blanca criolla siempre fue minoría demográfica. Y entonces, por tanto, se veía obligado a tener que hacer concesiones a cierta capa de los sujetos racializados para poderlos cooptar en el sistema de dominación. Porque si no, se polarizaba entre una minoría de blancos, y, como pasó en Sudáfrica, y una mayoría de no blancos. Pues logran entonces hacer creer a una capa de los no blancos que ellos son más cercanos al mundo blanco que al mundo no blanco. Las élites blancas criollas, que son minorías demográficas, logran entonces gobernar en los países con hegemonía, dividiendo a los sectores no blancos a través de estas categorías. Y entonces le hace creer a un pardo, alguien clasificado como mestizo, pardo, mulato, etcétera, como que él no es negro, no es indígena, está más cerca del mundo blanco que del otro mundo. Entonces logran cooptarlos al sistema de dominación. Ahora que mencionas de la explicación sociológica, quisiera que nos explicara, está muy mal visto el reggaetón por ciertas élites intelectuales, culturales, pero resulta ser que Bad Bunny, ¿no? Y tiene ahorita sacó un video en favor de Puerto Rico, es decir, eso es un aliado de las luchas de Puerto Rico en este caso. De liberación, sí. Es decir, algo inusitado para los que entendemos que ellos son parte del sistema también, claro, ¿no? Claro. Es decir, el reggaetón es una formación musical que se crea para eso, para el divertimento, ¿no? No es una cuestión de lucha. O sea, no es la... Cuidado. A ver. Cuidado, Raúl. Yo vengo de Puerto Rico. Muy bien. Y tú sabes que el reggaetón es una creación de Puerto Rico. O sea, vino de... Entonces yo estuve allí en los años 80 y 90 cuando se forjó el reggaetón. Y eso venía de los barrios populares, sobre todo negros en Puerto Rico, de los lugares marginales. Y entonces operaba como una especie de guerra de guerrilla musical, donde, por ejemplo, mira, esta noche en tal esquina, era así, improvisado, íbamos todos para allá a ver el espectáculo de reggaetón. Entonces ahí estaban improvisando, estaban los diferentes cantantes, los diferentes grupos, pero era una cosa underground, una cosa clandestina. La policía los perseguía, era una cosa que se forjó con mucha lucha, y en un primer momento era protesta social. El mensaje de reggaetón era protesta social. Escuchen a Tego Calderón, por ejemplo, para que tengan una idea de los contenidos que había en el reggaetón al principio de cuando se forjó. ¿Qué pasó? Luego de eso, como hace siempre el sistema, si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¿Y qué hicieron? Los cooptaron en la industria cultural, en la industria musical. Sí, el capitalismo siempre busca cómo neutralizar todo eso. Entonces, los cooptaron a todo un montón de ellos. Y claro, empezaron a cambiarle el contenido, a las letras, a todo. Entonces, de momento empezamos a ver un contenido, se perdió el contenido social en muchos de esos grupos, no todos, porque por ejemplo Calle 13 claro, es una referencia muy interesante, ¿no? Pero cuando tú miras los grupos que fueron, mayormente promovidos por la industria cultural americana a través del mundo, pues siempre Daddy Yankee, o sea, la letra, bajó de nivel, ¿bien? Y entonces empezó todas unas letras de contenido muy machista, por ejemplo, de contenido... Pero hay unas feministas que reclaman, que más bien apoyan ese tipo de música. Sí, o sea, claro, lo que pasa es que hay por venir de origen, de poblaciones de origen afrocaribeña, pues el tema de los cuerpos, el tema de la sexualidad, el tema queda explícitamente demostrado. O sea, que son tradiciones afrocaribeñas que no están permeadas por las ocultaciones de la cristiandad, sino que la sexualidad es algo normal, natural y se expresa libremente. Y por tanto, el reggaetón es un lugar o un espacio donde eso también queda expresado libremente, y por eso hay feministas
que lo apoyan. Hay otras feministas que no, porque dicen que no, que lo que están haciendo es haciendo de la mujer un objeto sexual, no sé qué. Entonces hay un debate. Claro. Pero yo te puedo decir que esas expresiones explícitas de sexualidad tienen que ver con una tradición afrocaribeña que no tiene como referencia o en muchos sentidos están descolonizados de la represión que puso allí la cristiandad en nuestra región. Entonces, por mantener tradiciones afrocaribeñas espirituales, muchos de ellos espirituales, la expresión de la sexualidad es muy explícita. Entonces, ahí hay todo un debate a tener, porque es verdad que algunas representaciones se pudieran leer como explícitamente patriarcales, la mujer objeto, pero hay otras que no. Sobre la pregunta que me hace de Bad Bunny, realmente él hizo una cosa magistral, porque él agarró un video que era un premiere de una nueva canción de él y trajo toda su audiencia mundial de millones y millones de personas que lo siguen y pegó allí, al final del video, un documental sobre la situación colonial de Puerto Rico y cómo el imperialismo norteamericano está desplazando a las poblaciones, o sea, un montón de cosas de la situación de Puerto Rico. Y claro, se trajo toda esa audiencia mundial que se pegó allí a ver la nueva canción de Bad Bunny. De momento, al final de la canción, ¡pum!, pasa un documental seguidamente sobre Puerto Rico. Entonces, millones de personas siguieron el documental y se enteraron de lo que está pasando en Puerto Rico. Eso fue un escándalo. Un escándalo porque, claro... Y es un muchacho. Un muchacho joven, sí, un muchacho joven. ¿Y qué hizo? Metió allí la situación de Puerto Rico para que la vea el mundo entero. Para que la vea el mundo entero. O sea, impresionante lo que hizo. Y entonces eso te muestra que esta visión estereotipada del reggaetón como gente que vendida o gente que está ahí ciegamente siguiendo la industria cultural americana, y eso es falsa, porque muchos de estos reggaetoneros vienen de barrios populares y están ahí haciendo trabajo de contenido social. Y eso que él hizo fue magistral, porque ahí le dio un golpe a la censura que hay sobre Puerto Rico en el mundo. La gente no sabe lo que está pasando en Puerto Rico. Y ese hombre ha metido un documental allí impresionante para que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Y sobre todo la situación capitalista y colonial de Puerto Rico. De cómo están prácticamente haciendo una especie de colonialismo de población ahora los gringos, sacando a los puertorriqueños de sus casas, de sus territorios y reemplazando a la población con poblaciones de americanos ocupando la isla. Lo que hizo el Imperio Español hace 500 años. Exactamente. Y ahí lo tiene nuevamente repitiéndose, ¿no? Entonces, yo aplaudo eso que hizo Bad Bunny. Bueno, Ramón, ya llegamos al final. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en estas formas del libro. Le has dado decolonización y reggaetón. ¿Qué más podemos pedir? Claro, muchas gracias a ti, Raúl, por la invitación. Además de feminismo islámico, Eso, imagínate. muy bien, muy bien. Gracias, gracias.